una ilustración de los métodos de Cristo, capítulo 9, en el libro La Educación. Hay mucha enseñanza para nosotros en ese capítulo y muchas lecciones para los padres y los maestros. Entonces, vamos a empezar con una palabra de oración. Quiero invitar a la hermana Daniela. ¿Usted puede orar? Con mucho gusto. Gracias. Oremos. Amante y bondadoso Padre, santo, santo, santo es tu nombre. Te alabamos y glorificamos por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia y porque tú has dejado escrito muchas enseñanzas para que nosotros podamos seguir tu plan y tus caminos. En esta hora queremos pedir que tú puedas derramar tu Santo Espíritu sobre cada uno de nosotros, que puedas abrir nuestra mente, nos des entendimiento, que puedas ungirnos y que podamos comprender tu plan de educación para nosotros primeramente y para poder conducir a otros también. Así que gracias por las bellas lecciones que vamos a extraer de este precioso capítulo. Gracias porque a través de Cristo Jesús podemos tener una imagen más clara y completamente maravillosa de lo que la verdadera educación es. Así que por favor, revélate a nosotros, permítenos ver tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús, amén. 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 Gracias, hermana. Hermana Patricia, ¿usted puede guiar el estudio hoy? Amén. Amén. Gracias. No hay problema. Si recordamos un poquitito el capítulo anterior, lo que estudiamos, estudiamos, ¿cierto?, los maestros enviados por Dios. Y el maestro enviado por Dios por excelencia, ¿cierto?, estudiamos a Jesús, a Cristo. Y ahora entonces vamos al capítulo 9, que es una ilustración de los métodos de Cristo. Y los voy a invitar a que abramos la palabra de Dios antes de comenzar. Y para ello vamos a tener una palabra de oración, porque vamos a leer lo que dice Juan al respecto. Inclinamos el rostro. Padre amado, gracias porque usted nos da la posibilidad de estudiar el espíritu de profecía, pero por sobre todo, Señor, su palabra. Padre amado, queremos escuchar su voz, que usted nos hable en estos momentos y nos diga, ¿cierto?, todo lo que necesitamos aprender en cuanto a los métodos de Cristo, porque queremos ser maestros, queremos aprender de la verdadera educación. Ayúdenos, Señor, mediante su palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, en Juan 17, ¿cierto?, nos dice, yo voy a leer lo que nos dice Reina Valera 1960, y Juan 17 dice, Juan 17, 6, nos dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los distes y han guardado tu palabra. Esto lo dice Jesús orando por sus discípulos, ¿cierto? Esa oración nos llega a nosotros hasta hoy. Y aquí en el primer párrafo dice, la ilustración más completa de los métodos de Cristo como maestro se encuentra en la educación que él dio a los 12 primeros discípulos. Esos hombres debían llevar pesadas responsabilidades. Los había escogido porque podía infundirles su espíritu y prepararlos para impulsar su obra en la tierra, una vez que él se fuera. A ellos más que a nadie les concedió la ventaja de su compañía. Por medio de su relación personal, dejó su sello en estos colaboradores escogidos. La vida fue manifestada, dice Juan el Amado, y la hemos visto y
Eso lo dice Primera de Juan 1:2. Voy a leer el siguiente párrafo para detenernos un momento. Dice, solamente por medio de una comunión tal, la comunión de la mente con la mente, del corazón con el corazón, de lo humano con lo divino, se puede transmitir esa energía vivificadora, transmisión que constituye la obra de la verdadera educación. Solo la vida engendra vida. Nos vamos a detener acá para poder, ¿cierto?, meditar en esto. Y yo quisiera comentar, ¿cierto?, que a mí me llega profundamente esto de que Él eligió a estos 12 hombres, tan diversos entre sí, con caracteres tan distintos. Y Él los eligió porque Él no los vio como eran en ese minuto, los vio como podrían llegar a ser una vez que Él fuera su maestro y ellos pudieran pasar tiempo con Él. Y en el tiempo que ellos estuvieron juntos, Jesús aprovechó al máximo de instruirlos, porque Él sabía que Él iba a partir y que tenía poco tiempo y que debía instruirlos para que llevaran, ¿cierto?, el evangelio a todo el mundo. Y lo más que me llega muchísimo es que dice que solamente por medio de una comunión tal, la mente con la mente, o sea, estar en un mismo sentir, del corazón con el corazón, con una misma emoción, cariño, afecto, y de lo humano con lo divino. Y esto entonces es lo único que a nosotros nos va a poder llevar a, primeramente, entender lo que es la verdadera educación y después esta conexión, esta relación íntima que debe haber con nuestros estudiantes, en este caso con nuestros hijos, con nuestros nietos, con nuestros sobrinos, con nuestro entorno. Eso me parece maravilloso lo que dice acá estos primeros párrafos de este libro. No sé si alguien tiene algún otro comentario. Quiero también comentar en primer parte allí donde dice, los había escogido porque podía infundirles su espíritu y prepararlos para impulsar su obra en la tierra una vez que Él se fuera. Jesús escogió a los discípulos no porque ellos tienen grandes talentos, grandes habilidades. Él los escogió porque podía infundirles su espíritu. Es lo mismo para nosotros. Jesús no quiere, no requiere que tenemos muchas habilidades o títulos o nada más. Solamente quiere que Él puede llenarnos con su espíritu y cualificarnos para su obra. Es un ánimo para mí. Amén. Amén. ¿Algún otro comentario? Continuamos entonces. Dice, en la educación de sus discípulos, el Salvador siguió el sistema de educación establecido al principio. Los primeros 12 escogidos, junto con unos pocos que para atender sus necesidades estaban de vez en cuando en relación con ellos, formaban la familia de Jesús. Estaban con él en la casa, junto a la mesa, en la intimidad, en el campo. Lo acompañaban en sus viajes, compartían sus pruebas y tareas, y hasta donde podían participaban de su trabajo. A veces les enseñaba cuando estaban sentados en la ladera de la montaña,
a veces junto al mar o desde la barca de un pescador, otras cuando iban por el camino. Cada vez que hablaba a la multitud, los discípulos formaban el círculo más cercano a él. Se agolpaban alrededor de él para no perder nada de su instrucción. Eran oidores atentos, anhelosos de comprender las verdades que debían enseñar en todos los países y todos los tiempos. Los primeros alumnos de Jesús fueron escogidos de entre el pueblo común. Estos pescadores de Galilea eran hombres humildes, sin instrucción, no conocían ni la erudición ni las costumbres de los rabinos, sino la severa disciplina del trabajo rudo. Eran hombres de capacidad innata y de espíritu dócil, que podían ser instruidos y formados para hacer la obra del Salvador. En las vocaciones humildes de la vida hay más de un trabajador que prosigue pacientemente con la rutina de su tarea, de sus tareas diarias, inconsciente de que hay en él facultades latentes que, puestas en acción, lo colocarían entre los grandes dirigentes del mundo. Así eran los hombres que el Salvador llamó para que fueran sus colaboradores y tuvieran la ventaja de gozar de 3 años de educación dirigida por el más grande educador que haya tenido el mundo. Qué hermosa instrucción. Realmente aquí nos demuestra, ¿cierto?, lo importante que es pasar tiempo con las personas que queremos que aprendan. Y yo doy gracias al Señor de poder haber aprendido esto, aunque sea para aplicarlo con mis nietos, porque, bueno, con mi hija ya no lo hice. No pasé todo el tiempo que debía pasar con ella. Pero ahora con los pequeños aprovechamos al máximo. Tanto sus papás como yo aprovechamos al máximo en todos los momentos de estar juntos, de poder enseñarles, de poder instruirlos, enseñarles de la Biblia. Y también, ¿cierto? Aquí nos dice, enseguida le doy la palabra a mi hermana Rosita, también nos dice que eran hombres rudos, hombres que ni siquiera ellos mismos sabían sus capacidades. Ellos no se conocían a sí mismos, pero sí, ¿cierto? El maestro de los maestros vio en ellos, en esas humildes vidas, vio cómo podían llegar a ser si se dejaban instruir. Y es lo que nosotros también debemos aplicar a nuestros niños. Nuestros niños, muchas veces nosotros decimos, uy, le cuesta esto, le cuesta aprender, le cuesta escribir, le faltan las actividades, le falta la actividad motora, no es diestro en las habilidades o en la cosa finita, ¿cierto? No sabe coger bien el lápiz, pero cuando los niños se les trata con amor, se les va teniendo paciencia, van sacando lo mejor de sí, van aprendiendo, ¿cierto? En forma milagrosa, pudiéramos decir. Y después ellos mismos nos sorprenden cómo han ido aprendiendo y asimilando. Y esa es la gran instrucción que nos da acá nuestro maestro, que las vocaciones humildes muchas veces salen de hombres humildes, pero que al dejarse ser instruidos por el Señor y nosotros ser imitadores del gran maestro, podemos sacar lo mejor de las personas, lo mejor para que puedan servir a otras personas. Eso, queridos hermanos. Hermana Rosita. Gracias, hermano. Hay 2 párrafos súper importantes aquí para mí, ¿no? Cuando dice, estaban con él en la casa, hermano. Esa es la verdadera educación. No es que yo mande a mi hijo fuera de la casa para que otro lo instruya. Cuando la mamá es la primera maestra
y es en la casa. Además dice junto a la mesa, en la intimidad. O sea que la educación también se hace en la mesa, en la cocina, en el patio, en el garaje, en el living, en cualquier espacio de la casa. En el campo, dice, cuando nosotros estemos en el campo. Y lo acompañaban en sus viajes. O sea que papá y mamá también podemos educar a nuestros hijos cuando estemos en el viaje, cuando estemos caminando, cuando estemos en un campo, y compartían sus pruebas y tareas. O sea que los niños también sufren las tristezas de los padres, también comparten las alegrías. En ocasiones no podrán dar solución, pero él va a entender cuando mamá está triste, cuando papá está preocupado por alguna situación, y va a aportar con su silencio. Y dice que compartían sus pruebas y tareas. Mis hermanos, aquí está todo el método de Cristo. Tareas. Las tareas útiles, las tareas diarias. Y en esas tareas están las 3 partes que tenemos que desarrollar de manera armónica, que es físico, mental y espiritual. Y se harán de manera equilibrada. Dice, participaban de su trabajo. O sea que los niños aprenden también del trabajo de papá y mamá. Y algo que por experiencia lo puedo decir, hermana Patricia, no importa que no hayamos compartido esto con nuestros hijos pequeños, porque sucede que ahora nosotros somos alumnos de la Escuela de Cristo. Y sucede que ahora mis hijas, que ya son mayores, y yo, las 4, somos estudiantes de la Escuela de Cristo. Entonces, lo que nosotros no pudimos hacer con nuestros niños cuando eran pequeños, el Señor sí lo puede hacer ahora que ellos están adultos. Y si mantenemos una estrecha comunión con el Señor, nosotros, madre e hijas, vamos a ir aprendiendo en esa estrecha comunión. Además, hermanos, miren el siguiente párrafo que dice, a veces les enseñaba cuando estaban sentados en la ladera de la montaña, a veces junto al mar o desde la barca de un pescador, otras cuando iban por el camino. Es decir, otra vez aquí viene una contraposición con la falsa educación. No es que el niño aprende solamente en 4 paredes, o tiene que haber un edificio y tiene que estar el profesor al frente y enseñándole en la pizarra o en el computador, y no, o sea, es donde estemos, donde la oportunidad se dé, en el momento de comer, en el momento de lavar la loza, en el momento de limpiar la huerta, en todo tipo, en todo momento, nosotros tenemos la oportunidad de enseñar. Cuando entendemos que la verdadera educación no es teoría, sino que es hacer. Cuando entendemos que en el hacer está esto, está la práctica, porque el Señor dice que oigamos la voz, su voz, y hagamos. Entonces, la instrucción que el Señor nos da, nosotros tenemos que hacer la práctica con nuestros hijos. Y Él nos irá revelando poco a poco. Aquí está, hermanos, el método de Cristo. Contrapuesto totalmente con los métodos del mundo que tan mal ha hecho a las familias de aquí, de este planeta. Eso, mi hermano. Gracias. Amén. Amén. Un buen punto. Eso es el método del Deuteronomio, capítulo 6. Es lo mismo que usa Jesús aquí. Y como dice, cuando dice aquí que los discípulos formaban la familia de Jesús, es lo método desde el principio, como dice en página 33, que el sistema de educación establecido en el Edén tenía por centro la familia. Adán era el hijo de Dios y de su padre recibieron instrucción los hijos del Altísimo. Su escuela era, en el más exacto sentido de la palabra, una escuela de familia. Y también unos párrafos más dice la educación que tenía por centro la familia fue la que prevaleció en los días
de los patriarcas. Y también nos dice que José fue educado por la familia y Daniel fue educado por la familia. Es un método de éxito. Y Jesús sabe eso. Jesús usó ese método con sus discípulos y podemos usarlo lo mismo hoy en día con nuestras familias. Es formar familia, pasar tiempo juntos con los niños y enseñar por las cosas cotidianas. Así Hermano es. Joshua, perdón, hermana Maris, perdón, hermana Patricia. Hay un comentario de la hermana Batsilia, dice, yo tengo una niña de 1 año y medio y en marzo tendré mi segundo y último bebé. Me preocupa mucho estar haciendo lo correcto para su crianza. Yo vengo de un hogar cristiano y soy muy inexperta en el tema de educación cristiana. Agradecería sus oraciones. Yo creo que es oportuno darle alguna orientación a la hermana ahora que estamos aquí, ¿no? Amén. 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 Sí, creo que hay muchos aquí pueden dar un comentario, una ayuda a esa mamá. Quizás puedo hablar un poco sobre cómo ya decimos del Deuteronomio, pero método de la verdadera educación. Bueno, es fácil que complicamos los métodos de Cristo, pero los métodos de Dios son sencillos y los métodos de la verdadera educación son sencillos para entender para nosotros. Y es como dice en Deuteronomio, que estas palabras, Jesús dice, estas palabras que yo te mando hoy deben ser en tu corazón. En otras palabras, las mamás, los padres deben tomar el consejo de Dios y ponerlo en corazón, cual es decir, hacerlo en la vida práctica y ejemplificarlo en la vida. El segundo paso es tomar tiempo enseñando a los niños cuando levantas, bueno, sabemos ese versículo. Pero eso es decir, como dijiste, hermana Rosita, es decir, no tomamos un tiempo para enseñar al niño sobre Dios. No, es pasar tiempo todo el día y los niños pueden ver el ejemplo de quién es Dios en la mamá y el padre. Y bueno, eso es una empieza, pero es importante, creo, entender que los métodos de la verdadera educación son sencillos. Solo tenemos que ser conectado con Dios, con Jesús, y ser el ejemplo para nuestros niños. Y tenemos que pasar tiempo con los niños todo el día. No podemos enviar a los niños a un lugar. No, tenemos que pasar tiempo con ellos. Bueno, creo hermana Rosa tiene algo para Sí, decir y sí. también hermana Daniela. Yo también puedo aportar en algo, que a esa edad, hermana Batsilia, es una gran oportunidad para que a los niños enseñemos a ser temperantes, porque los niños quieren comer a cada momento. Y si no hay quien le aporte, él quiere a la media hora, quiere más, o en el momento que está en la mesa, como le gusta la fruta, quiere hartísima fruta y también quiere coger del plato de papá, del plato de mamá. Entonces ahí es el momento de educar. Este es tu plato, ya comiste tu porción, ya no hay. Aquí tomamos agüita y vamos a aprender. Arme el berrinche y todo. Ha hablado mamá, ha hablado papá, y sin estar gritando. Otra cosa importante, hermana Batsilia, le estoy diciendo lo que veo que mi hija hace, porque yo tengo nietos de esa edad.
estar en estrecha comunión con el Señor, los papás. Que el niño me vea, que en lugar de estar viendo cosas que no son en la televisión, esté prendido el televisor, pero porque estoy viendo alguna predicación, estoy escuchando un libro en audio de espíritu de profecía. Entonces los niños van grabando las palabras, hermanitas, aunque no esté hablando perfectamente, pero él va grabando. Y en cada momento, hermana Basil, en el momento de comer, en el momento del culto, usted tome a su niñito, y también, bueno, ahora está embarazada, pero a él le hace arrodillar y le pone sus manitos. Usted le coge las manitos, se las dobla y dice, vamos a orar a Papá Dios. Y aunque él lo diga tartamudeando, lo diga en palabras cortas, pero ella entiende que están elevando una oración a un ser supremo. Entonces, hermana querida, ahí va a haber paz, va a haber tranquilidad, porque el Espíritu Santo está obrando en ellos. Y en el momento del aseo, indicarle, estas son tus manitas, mira el cuerpo que te ha dado Dios, y estarle conectando completamente en cada instante, acá, como dice el hermano Yoshua, en el Deuteronomio 6:7, y la repetirás a tus hijos, las acciones también, hermanos, y hablarás de ellas, estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Hay una parte muy importante que la hermana Elena habla sobre la rama común que tenemos que ayudar a nuestros hijos, que es expresión verbal, es caligrafía, ortografía, gramática. Pues una parte importante, hermanitas, a la edad de muy pequeñitos, son los himnos. Nosotros ponemos los himnos y que estamos haciendo las cosas domésticas, pero estamos escuchando el himnario. Entonces el niño de año y medio, aunque no hable, él dirá, y me gusta, y él también hará con sus manitos, y hará con su voz, etc. Y en ese momento estamos conectando, hermana Valisca, con Dios. Y Él le va a ayudar a usted. En la medida que usted se conecte con el Señor, Él le va a revelar qué tiene que hacer con un niño que tiene un carácter, qué tiene que hacer con el otro niño que tiene otro carácter, pero siempre que los dos, papá y mamá, estén conectados. Eso yo le puedo indicar. ¿Alguien más? No sé qué podría ayudarle. Bueno, un comentario en lo que estamos leyendo. Me encanta que dice que formaban la familia de Jesús, o sea, eran parte de una familia. Los niños aprenden por imitación. Mientras nosotros contemplamos, también lo dice la Biblia, en esa medida somos transformados. Yo siempre pongo el ejemplo que si yo conozco el carácter de Dios y lo comprendo es por mi relación con mi papá. A través de mi relación con Él, yo he aprendido que Dios es un Dios de amor, de misericordia, también que es un Dios de justicia. Pero es en esa relación que yo aprendí a conocer a Dios y su verdadero carácter. Así que si nosotros queremos educar a los niños, tenemos que buscar a Dios, buscarlo a Él cada día, cada instante, estudiar su palabra, orar, testificar. Esa es la manera en la que nosotros como adultos somos transformados a la imagen de Cristo. Y nosotros somos como esa portada del libro que los niños van a ver primero. Y al contemplarnos a nosotros van a aprender a contemplar a Dios. Y cuando llegue el momento en que ya puedan razonar por sí mismos y puedan tener esa interacción con Dios, va a ser más fácil para ellos mantenerse firmes y fieles, servirle a Dios, también ser temperantes y todos los demás aspectos que nosotros necesitamos desarrollar. Pero es en la medida en la que nosotros como padres o tíos o abuelos desarrollamos esa relación con Dios. En la manera en que imitamos a Cristo, ellos van a imitarnos y por lo tanto van a llegar a la fuente que es Cristo Jesús. Pero es parte de la familia, es estar todo el tiempo juntos, compartiendo, estudiando, meditando. Pero es imitación, es así como los niños aprenden. Por eso es importante que lo hagan en casa y no en la escuela o en la iglesia, que no le dejemos esa responsabilidad a otros, porque puede ser que esos otros no estén imitando a Cristo, pero en casa nosotros es un principio, imitar a Cristo en todo. Amén. Amén, amén. Yo también quería decirle algo a mi hermana Baxilia. Usted tiene un hermoso privilegio. Tiene un libro en blanco en este momento en que usted, teniendo fe y teniendo la convicción de que el sistema y el método de Cristo para la enseñanza de los niños es el mejor,
usted va a ser exitosa. Y querida hermana, lo más importante es usted escuchar la voz de Dios con mucha fe, porque va a haber muchas personas a su alrededor, incluso miembros de su familia, que le van a decir, pero ¿cómo no lo mandas al jardín infantil? ¿Pero cómo lo vas a dejar en casa? Es que tú no eres profesora, etcétera. Hermana, con mucha fe y con mucha valentía, usted va a tener que sobreponerse a eso y lo que le han dicho, ¿cierto? Mis hermanos, llévalo a la práctica. Hay muchos padres en todos los países en estos momentos que ya estamos absolutamente convencidos que el método de Cristo para la enseñanza, la verdadera educación, es lo más importante y que ya no hay tiempo de pensar en otro sistema de educación. Ya la falsa educación tiene que ser algo que cada vez más desechemos de nuestras familias. Nuestras familias deben ser bendecidas con la verdadera educación. Debemos pensar que nuestros niños, nuestros jóvenes, tienen que llegar a ser misioneros. Son los príncipes del tiempo del fin. Son los hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores, que van a dar el último mensaje en la tierra. Entonces, deben ser educados, como decía mi hermano Joshua, como educaron a Daniel, como educaron a Moisés, como educaron al mismo Jesús. María lo sentaba en sus rodillas para enseñarle. José, su padre terrenal, ¿cierto? Lo llevaba a su taller y allí aprendían juntos. Entonces, eso es lo mejor, la mejor enseñanza que pueden tener nuestros niños. Y aprovechar todas las instancias y conversar con otros padres que están en lo mismo. Eso hace muy bien, hace muy bien. Nosotros acá en Chile tenemos alrededor de 50 familias que están aprendiendo en la Escuela de Cristo, aprendiendo de la verdadera educación. Eso, querida hermana. No sé si hay otro apoyo para la hermana o continuamos. Continuamos con la lectura de nuestro libro. Sí, solamente quiero decir que nuestra página, athinkinggeneration.org, tenemos información aquí traducido en español, un blog con artículos y si hermana, si está en California, puede comprar muchos materiales que puede ayudarle. Entonces voy a ponerlo aquí en el chat. Hay mucha información ahí y si también si tiene una pregunta, pues, puedo yo hacer una consulta y estamos aquí para ayudarle. Dios te bendiga. Amén. Bueno, vamos a continuar entonces con el siguiente párrafo que nos dice: estos primeros discípulos eran muy diferentes los unos de los otros. Iban a llegar a ser los maestros del mundo y se veía en ellos toda clase de caracteres. Eran Leví Mateo, el publicano, invitado a abandonar una vida de actividad comercial al servicio de Roma. Simón, el celote, enemigo inflexible de la autoridad imperial. El impulsivo, arrogante y afectuoso Pedro. Su hermano Andrés. Judas, de Judea, pulido, capaz y de espíritu ruin. Felipe y Tomás, fieles y fervientes, aunque de corazón tardo para creer. Santiago el menor y Judas, de menos prominencia entre los hermanos, pero hombres fuertes y definidos tanto en sus faltas como en sus virtudes. Natanael, semejante a un niño, en sinceridad y confianza, y los hijos de Zebedeo, afectuosos y ambiciosos. A fin de impulsar con éxito la obra a la cual habían sido llamados, estos discípulos, que diferían tanto en sus características naturales, en su educación
y en sus hábitos de vida necesitaban llegar a la unidad de sentimiento, pensamiento y acción. Cristo se proponía obtener esta unidad y con este fin trató de unirlos a Él. La preocupación de su trabajo por ellos está expresada en la oración que dirigió a su Padre. Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado, a ellos como también a mí me has amado. Esto está en Juan 17, del 21 al 23. Hermanos, una vez más, ¿cierto? Decimos de que qué maravilloso es esta ilustración que se nos hace acá de los métodos de Cristo. Y se nos describe, ¿cierto? A grandes rasgos, los caracteres de cada uno de estos 12 hombres que fueron una piedra bruta, fueron fueron algo sin pulir, ¿verdad? Un metal rudo, así, con aristas, pero que en las manos del maestro de los maestros llegaron a ser quienes llevaron el mensaje de salvación, el evangelio, prácticamente a todo el mundo en su generación. Y eso es maravilloso, porque es un gran ejemplo y una gran motivación para nosotros, que poniéndonos en las manos del Señor podemos llegar a hacer cosas increíbles para nosotros, porque ni nosotros mismos conocemos nuestro carácter, nosotros mismos no conocemos nuestras debilidades, no conocemos nuestras vulnerabilidades, pero sí nuestro Maestro las conoce. Y Él, mediante su Santo Espíritu, nos va diciendo, ve por este lado, necesitas trabajar en esta área, necesitas hacer esto, cambia, reforma tal o cual situación en tu vida. Porque nosotros, hermanos, estamos llamados a no ser igual este día, igual que mañana. Cada día el Señor nos manda, nos pide, nos suplica el Espíritu Santo a reformar nuestras vidas, a reformar nuestros hábitos, a trabajar nuestra temperancia, trabajar todas nuestras vulnerabilidades, porque nuestro Maestro de Maestros necesita que seamos así como sus discípulos, fieles oidores de su palabra y hacedores de su palabra, y que pasemos tiempo con el Maestro, así como los discípulos pasaron tanto tiempo en oración, en el camino, en las actividades, en los viajes. Así debemos también pasar tiempo con nuestro Maestro, y Él hará maravillas en nosotros que ni siquiera nosotros nos imaginamos. Eso, mis hermanos. ¿Algún otro comentario, queridos hermanos? Si no hay más comentarios, entonces avanzamos. Y vamos entonces a el poder transformador de Cristo. Dice, de los 12 discípulos, 4 iban a desempeñar una parte importante, cada uno en su esfera. Previendo todo, Cristo les enseñó para prepararlos. Santiago, destinado a morir pronto, decapitado. Juan, su hermano, que por más tiempo seguiría a su maestro en trabajos y persecuciones. Pedro, el primero que derribaría barreras seculares y enseñaría al mundo pagano. Y Judas, que en el servicio era capaz de sobrepasar a sus hermanos, y sin embargo abrigaba en su alma propósitos cuyos frutos no vislumbraba. Tales fueron los objetos
de la mayor solicitud de Cristo y los que recibieron su instrucción más frecuente y cuidadosa. Pedro, Santiago y Juan buscaban todas las oportunidades de ponerse en contacto íntimo con el Maestro, y su deseo les fue otorgado. De los 12, la relación de ellos con el Maestro fue la más íntima. Juan solo podía hallar satisfacción en una intimidad aún más estrecha, y la obtuvo. En ocasión de la primera entrevista junto al Jordán, cuando Andrés, habiendo oído a Jesús, corrió a buscar a su hermano, Juan permaneció quieto, extasiado en la meditación de temas maravillosos. Siguió al Salvador siempre, como oidor absorto y ansioso. Sin embargo, el carácter de Juan no era perfecto. No era un entusiasta y bondadoso soñador. No era un entusiasta y bondadoso soñador. Tanto él como su hermano recibieron el apodo de hijos del trueno. Juan era orgulloso, ambicioso, combativo, pero debajo de todo esto, el Maestro Divino percibió un corazón ardiente, sincero, afectuoso. Jesús reprendió su egoísmo, disfrutó sus ambiciones, probó su fe, pero le reveló lo que su alma anhelaba, la belleza de la santidad, su propio amor transformador. He manifestado tu nombre, dijo al Padre, a los hombres que del mundo me diste. Eso lo dice Juan 17:6. Y voy a seguir hasta este otro párrafo que es cortito, que dice: Juan anhelaba amor, simpatía y compañía. Se acercaba a Jesús, se sentaba a su lado, se apoyaba en su pecho. Así como una flor bebe del sol y del rocío, él bebía la luz y la vida divina. Contempló al Salvador con adoración y amor, hasta que la semejanza a Cristo y la comunión con él llegaron a constituir su único deseo, y en su carácter se reflejó el carácter del Maestro. ¡Qué gran bendición! Aquí vemos cómo el poder transformador de Cristo no tiene límites, ¿cierto? Cuando hay un corazón dispuesto a seguir al Maestro, el Maestro hace en ese corazón maravillas, un poder transformador y vivificador que hace que de aquellos corazones duros, egoístas, insensibles, hace corazones tiernos, sensibles, similares al Maestro. ¡Qué gran bendición! Esta bendición que tuvo Juan es para nosotros también. No hay nada que sea imposible para los que aman a Dios. Y a los hijos de Dios todo le viene a bien. Si hemos tenido experiencias difíciles, si la vida no nos ha tratado bien, el Señor transforma todo eso y nos hace ser los siervos útiles que Él necesita que seamos. Así que aferrémonos a las promesas del Salvador y seremos semejantes al Maestro. ¿Algún comentario, queridos hermanos? A mí Sí, me hermana gusta. Patricia. Ya, siga nomás, hermano Joshua. No, hermana Rosa. Diga. Gracias. Es que el Maestro, como usted leyó en párrafos anteriores, Jesús, Él quiere que nosotros lleguemos a ser los maestros del mundo, porque así Él quiso que sean sus discípulos. Y hermanos, solo Dios lo puede hacer, porque cada uno con su carácter, solo en el hogar, hermanos, qué diferente el carácter del esposo y de la esposa, solo ahí en un hogar. Ahora imagínense, ¿no? ¿Cómo sería con los 12? Pero cuando estos 12 o los miembros del hogar se someten a tener una comunión estrecha con Cristo, Él va siendo con su poder transformador, mejorando el carácter, siendo más dóciles, siendo más pacientes,
siendo perseverantes, abnegados. Y entonces ahí es que nosotros sentimos ese poder transformador que poquito a poco va haciendo en nuestro carácter. Así que es un aliciente para nosotros, hermanos. No nos preocupemos si somos peor que los hijos del trueno, o un poquito menos, o como sea, pero Él hará maravillas en el tiempo que Él lo pueda hacer. Depende ya de la comunión nuestra con el Señor, que esa es la clave. Eso, hermanito. Amén, amén. A mí me gusta esa parte donde dice, Juan solo podía hallar satisfacción en una intimidad aún más estrecha y la obtuvo. Creo que esa es una promesa para mí, para nosotros. Si queremos esa relación con Cristo, podemos obtenerlo. Él quiere también, más que nosotros, Él quiere esa relación con nosotros. Amén. Amén. Así es. El párrafo siguiente, para terminar esta parte del poder transformador de Cristo, dice, mirad, dijo, cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Esto lo dice Primera de Juan 3, del 1 al 3. Qué maravilloso. Cuál amor nos ha dado el Padre, ¿cierto? Incluso hay un cantito que habla acerca de esto, que uno lo canta con los niños, ¿cierto? Y a ellos les gusta mucho. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para ser llamados hijos de Dios. Y después entramos a la parte que dice la debilidad, de la debilidad a la fortaleza. Creo ¿Sí? que terminamos Acá. aquí hoy. Amén. Porque Amén. hay Ya, No muchas quedar lecciones. inconcluso. Claro. ya. Perfecto. Entonces vamos a quedar en el capítulo 9 en de la debilidad a la fortaleza. Amén. Amén. Gracias, hermana Patricia, por su ayuda siempre. ¿Alguien más tiene un comentario para terminar o animarlos o alabar al Señor? Yo doy gracias al Señor por el poder de Cristo que puede transformarnos. Podemos verlo en este ejemplo con los discípulos. Ellos no eran santos. Tienen problemas como nosotros también, pero el poder de Cristo para transformar es maravilloso. Amén. ¿Alguien más? Ok. Y si no, entonces terminamos con una palabra de oración. Quiero invitar a nuestra hermana Rosa para orar para nosotros. Ya, hermanito. Con gusto. Papito Dios, que estás en la altura de los cielos, te agradecemos tanto, Señor, porque nos das la oportunidad en este espacio, que atendemos su llamado, Padre amado, de conectarnos con usted y de pedir que nos enseñe sobre la verdadera educación. Nos ha dado grandes enseñanzas, mi Padre Celestial, de ver
cómo en casa, en el hogar, podemos hacer tantas bondades que usted nos va a permitir con nuestros hijos. Por favor, le pedimos que en el transcurso de esta semana y la otra, hasta que nos veamos nuevamente aquí en el grupo, esto que quede grabado en nuestra mente y hagamos práctica, Señor, porque la verdadera educación es el hacer. Te pedimos, Señor, que nuestra voluntad sea totalmente llegada a la suya, Señor, para que podamos ser ejemplos para nuestros hijos, para nuestros esposos. Nosotros liderar en educación, en carácter, en paciencia, como la reina del hogar, para que vean el ejemplo práctico en nosotros. Señor, ayúdenos a que todas estas enseñanzas queden grabadas en nuestro corazón y que podamos ser ejemplo para los nuestros. Te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Gracias, hermana. Entonces, hermanos, nos vemos el siguiente. ¿Cuál es? Diciembre 6, el 6 de diciembre, el martes. Y hermanos, el link cada semana es lo mismo. Entonces, si me olvidé a enviarlo, es lo mismo cada semana. Y juntamos a las 5 horas de Ecuador, porque las horas están cambiando en todo el mundo, pero reunamos a las 5 horas de Ecuador. Hermano Entonces, Joshua, ¿y sería posible tener las grabaciones de las clases anteriores? Ya con estas son tres creo. No sé si ya sí, usted está contando con el internet. ok, sí, voy a buscar y creo que todo está en YouTube, pero en el canal, pero voy a buscar y los enviaré al grupo. Ya me Excelente. Gracias. Ok. Listo. Dios le bendiga. Igualmente, bendiciones, mis hermanos. Muchas